Saludos, estamos en el laboratorio de microredes de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Aquí en el laboratorio creamos los escenarios necesarios para poder diseñar y validar esos estudios que se están dando a nivel de ingeniería, maestría o doctorado. Lo podemos trabajar estos escenarios a diferentes tipos de niveles. Podemos ir desde el nivel más bajo y crear topologías de Power Electronics, donde podemos manejar el PWM, el control de voltaje, el control de corriente y continuar trabajando. Esto lo hacemos gracias a que tenemos la flexibilidad necesaria para poder generar diferentes topologías y conectarlas entre ellas. En microredes se utiliza mucho el control jerárquico, que es utilizado y basado en una pirámide de 4 niveles de trabajo. Podemos ver que el nivel 0 atiende el control de voltaje, el control de corriente, la sincronización, entre otras funciones. El nivel primario atiende funciones de compartimiento de potencia activa y reactiva. El nivel secundario maneja la energía en la microred y puede compensar las desviaciones de voltaje y frecuencia. El control terciario es utilizado para inyectar energía a la red o comprar energía o vender energía dependiendo de las configuraciones. Observe que para controlar voltaje y corriente transformamos o medimos las corrientes en A, B, C y las transformamos a alfa y beta. El voltaje en el capacitor también es medido y transformado a alfa y beta, y estas dos variables son llevadas a controladores que pueden ser controladores proporcionales resonantes, o si hacemos la transformación a DQ se hace convertidores PACE. La señal de salida es transformada nuevamente a una señal ABC y pasado por un PWM, en el cual se puede utilizar PWM senoidal, bipolar, unipolar, modulación vectorial, entre otras modulaciones. El control primario se utiliza para compartir la energía. Pueden verse aquí el Drup Control, que es el control más común usado, donde a partir de una señal de voltaje, de corriente, se calculan potencias, ¿sí? Y se utiliza una ecuación que varía la amplitud y la frecuencia de una señal de referencia de voltaje que inyecta o que se pasa al control 0. Esta señal de referencia interactúa con la red eléctrica y permite una inyección de potencia para compartir la energía que se suministra a una carga determinada. El control secundario se realiza para restaurar la desviación de frecuencia y de amplitud que ocasiona el Drup Control. Para eso se utilizan algunas estrategias de control, ¿sí?, que permite trabajarse de forma centralizada o de forma descentralizada. Vamos a ver un poco ese funcionamiento en el demostrativo. Además, el PLL permite sincronizar los dos generadores a la hora de ser conectados en paralelo. Los diferentes generadores basados en Power Electronics pueden integrarse y conectarse a un bus central para compartir energía entre ellos, crear topologías, crear controles que puedan mejorar el compartimiento de energía. Es una de nuestras funciones en el laboratorio. Cuando tenemos una microred operada y controlada, podemos manejarla de diferentes modos de operación. Podemos inyectar energía a la red eléctrica, podemos trabajar en forma aislada, podemos conectarla a otra microred o podemos generar escenarios más grandes basados en hardware in the loop usando el OPAL o la DSpace.
el Opal me permite crear escenarios más complejos y me da la flexibilidad necesaria para cambiar estos escenarios y poder buscar soluciones a estos problemas complejos. Además, me permite integrar diferentes dispositivos como es el setup, como pueden ser otras tarjetas, otros controladores, e interactuar con ellos para tener una mayor complejidad en el escenario de trabajo. El setup está compuesto por diferentes equipos y dispositivos. El setup tiene 4 convertidores de electrónica de potencia totalmente abiertos y bidireccionales. Pueden recibir o entregar potencia de forma controlada. Tenemos una D-Space que controla las señales de voltajes, corrientes de cada uno de los dispositivos y es la encargada de mandar el PWM al dispositivo. La fuente de DC es una fuente electrónica, tenemos varias de ellas que pueden emular el comportamiento de paneles solares o la energía que puede haber en un bus de DC después de ser inyectado por una turbina eólica. Los convertidores son convertidores con todas las protecciones necesarias que reciben por medio de fibras ópticas desde la D-Space las señales de control de PWM y las señales de encendido y apagado del sistema. Ellos reciben el bus de DC y entregan una señal de AC que está conmutada a 10 kHz. Esta señal es filtrada con los filtros LCL que tenemos aquí y todas estas señales se censan sus voltajes y corrientes. Tenemos además un bus de AC donde todos los dispositivos son conectados por medio de relés de estados sólidos. Estos relés de estados sólidos son controlados por un PLC desde una botonera en la cual se controla el encendido y apagado de cada dispositivo. El control de todo el setup es a través de una interfaz gráfica. En esta interfaz gráfica podemos variar los diferentes niveles de control y colocar las estrategias que queremos evaluar de tal forma que podamos saber si su comportamiento es el deseado o hay que hacer ajustes. El laboratorio está diseñado en una forma modular que nos permite conectar otros módulos, otros setups entre ellos y crear escenarios más complejos para buscar soluciones de control a niveles más altos en la jerarquía. Una vez validadas las estrategias de control en el Opal o en la D-Space, es posible exportar esa estrategia de control a diseños en DSPs más pequeños sin tener la comunicación ni la potencia de estas plataformas, que permitan generar estrategias de control más comerciales y que puedan controlar el inversor y evitar la comunicación a nivel de control primario o control cero. Además, contamos con equipos comerciales como baterías de litio, por ejemplo, marca Sonem, paneles solares en el techo del laboratorio o equipos comerciales para conectar estos sistemas a la red. El demo que vamos a trabajar hoy en el laboratorio tiene 2 inversores que son trifásicos, un filtro LCL y una carga que se está compartiendo. El control primario que se encarga del control de voltaje, control de corriente, un control secundario donde se hace el compartimiento de energía y un control secundario donde se trabaja la restauración de las desviaciones de frecuencia y amplitud de voltaje. Vamos a hacer un demo en el cual conectamos 2 inversores a un bus central que inicialmente está conectado a red y posteriormente es desconectado y se va a modo de operación aislado. Los 2 generadores van a compartir la potencia que exige estas cargas y validaremos
los niveles de control 0, primario y secundario de una microred. Vamos entonces a la interfase gráfica en la cual daremos los comandos de encendido y apagado y activaremos las estrategias de control de estos generadores. En esta interfaz gráfica podemos controlar los dos inversores, conectar y desconectar cargas y ver todos los niveles de control de una microred. Vamos a ir desde el nivel más bajo de control jerárquico, el control de corriente y voltaje y la generación del PWM de cada generador, y nos moveremos hasta llegar al nivel secundario. Movámonos en la pantalla del inversor número 1. Vamos a encender el generador número 1 con una estrategia de control proporcional resonante. Transformaremos las señales ABC de un sistema trifásico en coordenadas alfa-beta. Para encender el inversor número 1 hacemos clic sobre el botón Start-Stop y comprobamos si la señal de trip está apagada, para saber que el inversor funciona correctamente. Configuramos los parámetros de los controladores de voltaje y corriente, tanto proporcionales como resonantes. Esta interfaz puede usar diferentes tipos de controles. Nosotros usaremos el controlador alfa-beta. Los parámetros de diseño de los controladores fueron calculados previamente y podemos ver la señal de voltaje en el capacitor, la señal de error en ese capacitor, el ciclo de trabajo que entrega el bloque de PWM, que trabaja a 10 kHz y que tiene inyección del tercer armónico, la corriente en el inductor interno y la corriente de salida. Como estamos desconectados, la corriente de salida es 0. Además, vemos un plano de voltaje en alfa-beta. Observe que entre más redonda sea esa gráfica, menor será la distorsión armónica total de voltaje. Volvamos a la interfaz principal. En esta interfaz podemos controlar hasta 3 inversores en una misma pantalla. En la parte izquierda de la pantalla podemos ver todos los parámetros de control de todos los niveles, empezando con el control de caída para cada uno de los inversores, los parámetros internos de voltaje y corriente y los parámetros del control secundario, así como parámetros para crear escenarios como por ejemplo retrasos en comunicación o desviaciones en la frecuencia y el voltaje. Tenemos 5 gráficas. Vamos a ver el proceso de sincronización de los voltajes de cada uno de los dos generadores, las gráficas de frecuencia de los generadores y las gráficas de sus amplitudes, así como también sus potencias activas y reactivas. Y observaremos cómo aparece una desviación de frecuencia y amplitud a medida que aumenta la potencia. También tenemos la activación del control secundario, centralizado o descentralizado, para observar la función de restauración de frecuencia y amplitud. Finalmente, veremos cómo se afectan estos controladores ante escenarios como retrasos en la comunicación. Encendemos el inversor 2 y activamos la acción de sincronizar. Observe cómo los dos voltajes son sincronizados con la red eléctrica pública y la señal de error de sincronización tiende a 0. Y además los pulsadores de la botonera empiezan a parpadear. Conectamos los dos inversores al eje central y una vez conectados podemos desactivar la sincronización. Para ver el control primario, la escala de trabajo de visualización de las gráficas serán de unos 3 segundos. En modo de operación conectado a red, podemos inyectar potencia activa o reactiva de forma controlada.
Para compartir potencia entre inversores, desconectamos la red eléctrica y quedamos en modo de operación aislada. Pueden observar cómo la potencia activa y reactiva cambia a medida que entramos o sacamos cargas y de forma similar varía la frecuencia y la amplitud. Para ver el control secundario vamos a movernos a una escala de visualización de al menos 10 segundos. Observe que ante una carga en la microred aparece una desviación en frecuencia y en amplitud. Cuando activamos el control centralizado, la desviación de frecuencia y amplitud es minimizada. Este mismo proceso puede hacerse con el control secundario, descentralizado. Note que en ambos modos de operación, centralizado o descentralizado, el retraso en la comunicación es de 0. Observemos cómo afecta este retraso en la estabilidad del sistema y empecemos con un retraso de valor fijo de 0.3 segundos en los paquetes de información. Activamos el control secundario centralizado y veremos cómo la frecuencia y la amplitud son restauradas. Podemos ver que cuando aparece un retraso en la comunicación, los tiempos de restauración son más grandes y aparecen oscilaciones. Vamos ahora a ver cómo responde el control secundario descentralizado ante estos 0.3 segundos de delay. La respuesta es mucho mejor que la del control secundario centralizado. Con un retraso mayor de 1 segundo, por ejemplo, el sistema centralizado se hace inestable, mientras que el sistema descentralizado aún puede restaurar frecuencia y amplitud. Hemos revisado los diferentes niveles de control en un sistema jerárquico en una microred. Podemos crear escenarios más complejos combinando el OPAL y el setup, implementar más funciones en el control secundario y llevar el sistema o control terciario creando escenarios en el clúster de microredes o en sistemas conectados a red para importar o exportar potencia. Esta es una estrategia de control que diseñamos, que analizamos y construimos e implementamos en el laboratorio, realizada por uno de nuestros estudiantes de doctorado. La filosofía de esta estrategia era tener un control integrado donde tuviéramos todas las variables en un modelo matemático y se controlaran todas en un mismo sistema sin utilizar el control jerárquico, con el objetivo de encontrar el punto de operación óptimo en el cual todas las variables aportaran al desempeño del sistema. Esta estrategia de control la estamos patentando en este momento, no voy a entrar mucho en detalle, pero sí quiero mencionar el comportamiento de las potencias, de sus voltajes y frecuencias. Podemos ver en la gráfica como una vez desconectamos la red eléctrica, ellos empiezan a compartir potencia, entran en un modo aislado y podemos controlar la cantidad de potencia que entrega cada generador de forma fácil y con una precisión y un comportamiento deseado, porque en el lazo de control no consideramos un filtro lento que tiene
que se implementa en el Drup Control y permite tener un comportamiento deseado. Un experimento que hemos trabajado en el laboratorio se puede observar en la gráfica. Conectamos en paralelo el controlador que estamos utilizando, que tiene nuestra estrategia de control, con un Opal donde se pueden programar diferentes plantas a ser controladas. El Opal tiene internamente el modelo de diferentes escenarios donde variamos todos estos diferentes escenarios de tal forma que las salidas sean controladas en el controlador que estamos evaluando y ver cuáles son los límites que tiene el controlador y dónde el sistema se hace inestable. Esto nos permite ver la robustez del sistema ante cambios en los parámetros como el filtro, la red, las líneas de transmisión o distribución, y ver cómo se van variando los valores propios del sistema. Por ejemplo, cuando se diseña un controlador para unos parámetros de diseño nominales, podemos observar un controlador Drup Control y el controlador diseñado en el laboratorio, donde los tiempos de respuestas varían y está correctamente funcionando. Posteriormente hacemos una variación de los parámetros nominales del filtro de salida y observamos cómo el Drup Control empieza a tener dinámicas no deseadas, aunque el sistema continúa siendo estable. Si miramos el control propuesto, nuestras respuestas a cambios de potencia activa y reactiva son mejores que las del Drup Control. Pero podemos ir un poco más allá y hacer una fuerte variación de los parámetros nominales del filtro de salida y llegar a puntos donde vemos que el Drup Control no puede controlar cambios y nuestro control puede aún mantener el sistema estable ante esos fuertes disturbios. Obsérvese que los polos, ¿sí?, ante variaciones del sistema a partir de los puntos nominales, ¿sí?, llega a ser inestable. La ventaja de utilizar este tipo de aplicaciones donde utilizamos el Opal para crear los escenarios, los diferentes escenarios, y el controlador para hacer el control de voltaje y de corriente, es que podemos llevar al sistema a sus límites posibles sin necesidad de dañar el componente. Muchas gracias a todos por esta presentación y con esto concluimos el demo del día de hoy.